Hola amigos de 930 AM Radio Costa Rica, les habla el Life Coach José Antonio Tabora con mi nuevo programa de radio Política Actual y Espectáculo. Entrevista a artistas de la farándula, cine, teatro, moda, políticos, jueces, abogados, fiscales, alcaldes, presidencia de la República. No te lo puedes perder todos los lunes a las 7 de la noche. Política actual y espectáculos con el Life Coach José Antonio Tabora. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les habla el Life Coach José Antonio Tabora desde las instalaciones de 930 AM Radio Costa Rica, desde mi programa Política Actual y Espectáculos, aquí como todos los lunes de 7 a 8 de la noche. Y bueno, quiero contarles que en esta semana pude ver una manifestación de muchas personas incómodas, inquietas por la Plaza de la Cultura. Y de repente me acerqué y conocí a don Pablo Hernández Arias, que es vocero de la coordinación de la Red de Solidaridad con Palestina, Costa Rica. Él tiene estudios en filosofía y artes musicales y hoy lo tengo como invitado especial. Y también el día de ayer, domingo, iba pasando por San José, andaba paseando a mi perra, ¿verdad? Como siempre la saco a pasear. Creo que soy casi que el único que anda con el perro por San José. Y me escuché, había un culto de oración en un segundo piso y de repente escuché palabra profética y algo que me estremeció y yo dije, voy a ir a ver qué es lo que está pasando ahí. Me metí con mi perra y conocí al pastor Jesús Mendoza, que está desde Nicaragua. Hoy ambos invitados muy pero muy especiales, mis invitados de lujo de esta noche. Buenas noches, Pastor Jesús Mendoza, ¿cómo está? Bien, buenas noches, Dios les bendiga a cada uno de ustedes y estamos muy bien, gracias al Señor. Don Pablo, qué privilegio poderlo haber conocido. Buenas noches. No, el privilegio es el nuestro y el agradecimiento por invitarnos. Sí, bueno, hay algo muy importante que usted tiene que saber, ¿verdad? Que cuando estamos hablando de Palestina, hay cosas que tenemos que aprender de lo que está pasando Palestina en este momento y reconocer que a veces somos ignorantes, ¿verdad? Que lo que vemos tal vez es una bulla y una revolución, pero tenemos que preguntar qué está pasando con Palestina, por qué se están manifestando, quiénes son los que están apoyando en Costa Rica, ¿verdad? Y por qué razón los costarricenses como Pablo están apoyando a esta manifestación en Costa Rica, que es una manifestación completamente democrática. Y para hablar de esto, hoy tengo a don Pablo. Don Pablo, más de 4 meses después de iniciada esta guerra asimétrica de Gaza, ¿qué situación se está viviendo ahí en la región de Medio Oriente? Cuéntenos. Sí, la situación que está viviendo Gaza, Palestina y que está viviendo también el mundo como humanidad es una situación de genocidio. O sea, hay un pueblo que está siendo liquidado con una destrucción sistemática de todo lo que esté en pie, escuelas, hospitales, casas y fundamentalmente gente, o sea, 30,000 personas civiles asesinadas y de ellas 12,000 niños. Eso es algo que el mismo presidente Ignacio Lula, a propósito de las noticias de hoy, pues lo ha dicho con gran valentía y le ha significado la sanción de Israel de condenarlo como persona non grata o presidente non grato, por decir la verdad, porque la verdad es que ahí lo que se está dando no es una guerra entre soldados y soldados, sino una guerra entre soldados y pueblo, mujeres, niños que están siendo asesinados. Y esa es la situación, una política sistemática de limpieza étnica, de eliminación de todo lo que signifique la presencia y la existencia, la cultura,
Palestina. Sí, hablemos, don Pablo, algunas de las reseñas históricas del conflicto. Este conflicto viene desde el momento en que distintas fuerzas o potencias en la Primera Guerra Mundial o antes de la Primera Guerra Mundial, pues vieron el interés de apoyarse en un deseo de un pueblo que en efecto ha sido un pueblo muy maltratado a través de la historia, que es el pueblo judío, pero manipulándolo para que le sirviera a sus distintos intereses. En el caso de los ingleses, después de que triunfan sobre el Imperio Otomano, sobre los turcos en la Primera Guerra Mundial, pues ven la posibilidad, porque Inglaterra era el imperialismo dominante en ese momento, de tener asegurados una serie de intereses en esa zona del Medio Oriente. Entonces, igual después de Gran Bretaña vino Estados Unidos y también constituyó un estado artificial. Entonces no empezó el 7 de octubre, sino ya van 76 años. 76 años. O sea, esto es algo de muchos años ya. Algo de muchos años, y no solo de que haya empezado hace 75, 76 años. Es que tiene un proceso sistemático de agresión, de ensañamiento contra este pueblo por parte de este proyecto que se llama, no un proyecto judío, porque no es un problema de religión, Pablo, es un problema sionista. No es una guerra religiosa. No es una guerra religiosa. Esto de quien lo quiera meter en ese espacio, no, para nada. ¿Cuál es el fenómeno que se está dando en este momento en el mundo? El fenómeno que se está dando en el mundo es precisamente esa pelea entre un poder hegemónico que quiere mantenerse y no quiere caer, como es el norteamericano, y una serie de naciones que están surgiendo y que pelean una distribución de manera que no exista ese empoderamiento de una sola potencia que manda y dicta y ejecuta, pasándole por encima de instancias de convivencia, como es las mismas Naciones Unidas. Usted ha visto que Naciones Unidas no puede hacer absolutamente nada, porque ante una decisión que se esté discutiendo, una resolución que se quiera aprobar, Estados Unidos la veta, como es, por ejemplo, las demandas para que cese el fuego, para que se establezcan conversaciones para solucionar el conflicto de manera política con dos estados, etc. Cuando estamos hablando de sectores de la juventud con los acontecimientos en Gaza, ¿a qué nos referimos? Con sectores de la juventud, bueno, no solamente porque los protagonistas de esta rebelión en Palestina cae sobre esas generaciones jóvenes, siempre han estado los jóvenes al frente, porque son ellos los que están peleando por alcanzar alguna condición viable de futuro. Pero en este caso, en esta situación que se está viviendo, la juventud del mundo ha estado acompañando esta lucha y en contra de esta situación de genocidio, porque encuentra que en esta lucha está recogida realmente el sentimiento, el alma de eso que es, y en eso seguramente voy a coincidir con usted y con su función de coach de vida, que es propiamente la vida. O sea, porque lo que está defendiendo la juventud, que se mueve por todas las ciudades y se manifiesta y genera montones de iniciativas para protestar por esta situación, para que no haya más genocidio, es precisamente la lucha por la vida. Hay una defensa de los valores humanos en este momento. Absoluta defensa de los valores humanos contra un ataque furibundo contra lo
contra lo humano que viene de un proyecto inhumano, porque no permitir el ingreso de comida, no permitir el ingreso de medicinas, destruir los hospitales, destruir las escuelas, eso que tiene que ver con objetivos militares. Es una civilización en un estado de agonía. Agónico. Exactamente, es una civilización, es una crisis civilizatoria que estamos viviendo y que tiene por delante a esas cabezas de civilización que son de los poderes europeos y los poderes norteamericanos, que no ofrecen ninguna salida a la humanidad, porque ni en lo climático, ni en lo económico, ni en lo social, todo es desmantelamiento, todo es agotamiento, todo es agonía. ¿Cuál es el fenómeno así subrayado y marcado que usted está viendo en el mundo en este momento con toda esta situación? El principal fenómeno es el de la resistencia. O sea, la gente sale a resistir. No tiene claro, ni seguramente tenemos claro hacia dónde vamos a ir. Pero lo que sí tenemos claro es que esto no sirve. Y que a esto hay que enfrentarlo, porque la única posibilidad... Hay que defender los valores, don Pablo. Y sí, defender los valores que estos ya los abandonaron, que los sectores de poder han abandonado. El interés por la naturaleza, el interés por preservar la vida, el interés por la convivencia social, el interés por tener un futuro para la juventud, para los niños, eso lo ha abandonado en aras de un mezquina interés de ganancia y de concentración cada vez más agónico, porque hasta dónde van a llegar en la concentración de la riqueza y esa don Pablo, mezquindad. Hemos visto, ¿verdad?, en estos videos que yo le pedí, que usted me envió, la manifestación de personas en Costa Rica, ¿verdad?, donde están haciendo una propuesta y una protesta totalmente democrática, pero que se han hecho sentir en nuestro país. Precisamente en estos días hemos visto videos, hemos visto cómo se reúnen, cómo se manifiesta el pueblo palestino en Costa Rica. Y sí, porque ante esta impotencia que uno siente en un país pequeñito, que sabemos que no vamos a cambiar las cosas, porque somos un país pequeñito, aunque con mucha tradición y con mucha autoridad para reclamar la defensa de los derechos humanos y la defensa de la paz, la actividad que hemos tratado de generar desde la Red de Solidaridad con Palestina es también pues un granito muy pequeño en el conjunto de la presencia mundial en solidaridad con Palestina, pero también es un espacio que ha servido para sanar. Es un espacio terapéutico, porque la gente con tanto dolor y odio, me imagino. Pues no, odio. Dolor, resentimiento, aflicción. Sí, angustia por todo lo que uno ve en las noticias, con los niños que mueren, el hambre, el desplazamiento obligatorio, los bombardeos. Nosotros hemos creado sin pretenderlo, porque no es que estábamos buscando eso, pero hemos visto que ha servido como una forma de catalizar y de canalizar ese malestar en una expresión de protesta desde la pequeña. Hay mucha injusticia, don Pablo. Hay mucha, eso es lo que estábamos viendo y viviendo. Hay mucha injusticia, pero el que está llevando en este momento la mayor carga de injusticia es el pueblo palestino y el pueblo de Gaza en particular. Sí, hoy vemos una Centroamérica que está llena de revoluciones, llena de conflictos, llena de comunismo, ¿verdad? Cuando estamos hablando de Nicaragua, un país que ha sufrido tanto, ¿verdad? Sin embargo, es un país que está tratando de salir adelante, de lucharla, pero vemos un país que ha sufrido mucho, ¿verdad? Porque no reciben lo que realmente se merece. El nicaragüense ha tenido que salir de su país, buscar en otros lados su alimentación, su economía, porque de repente la vemos un poco golpeada, ¿verdad? Pero vemos gente como usted que
que viene a Costa Rica a traer una palabra de fe, una palabra de esperanza, una palabra de restitución, de restauración, de visión y sobre todo de volver y recibir esa fe que nos caracteriza al pueblo costarricense. Amén, así es. Una de las cosas muy importantes que Dios nos manda a nosotros, y pues dice la palabra, ir por todo el mundo predicando el evangelio del Señor, amén, por todas partes, bendito Dios, haciendo discípulos, bautizando en nombre del Padre y del Espíritu Santo. A eso Dios nos manda, amén, a predicar la palabra del Señor por todos los lugares, por todas las naciones, por todos los rincones de cada nación, cada país, bendito Dios. Pero la palabra dice que confiemos en Él. Amén. Si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Quién contra nosotros? Dice la palabra del Señor que nosotros somos como el monte de Sión, no que se mueve, sino que permanece para siempre. Puede haber tantas cosas a mi derecha, tantas cosas a mi izquierda, puede hacer que haya tantas situaciones a mi alrededor, pero yo he confiado en un Dios todopoderoso, amén, que Él ha prometido estar conmigo todos los días de mi vida. Entonces, creo yo que sea lo que sea y pase lo que pase, en mi país yo confío en el Señor. Entonces, toda esa área yo la hago a un lado y yo sigo viendo el blanco que es Cristo Jesús. Y dice la palabra del Señor y nos manda el Señor, nos encarga el Señor una tarea, orar por todos ellos. Orar por el presidente, clamar por el presidente, clamar por aquellos que, por los gobernantes, dice la palabra del Señor, y a eso Dios nos ha mandado. Entonces creo yo que Dios tiene el control de cada nación, aún del país de Palestina, amén, aún de Nicaragua, aún de todo, ¿verdad? Pero que no se nos olvide algo muy importante, que estamos viviendo en los últimos tiempos, ¿verdad? Y esto es necesario que pasemos, ¿verdad? Que pasemos situaciones difíciles, guerra, hambre, peste y etcétera. Y no solamente, bendito Dios, en Palestina, no solamente en Nicaragua, no solamente en Costa Rica, no solamente en diferentes países, no solamente en Panamá, sino que esto es en todo el mundo. Sí, vamos a hacer la primer pausa y cuando regresemos, seguimos la entrevista con mis invitados de lujo, el señor Pablo Hernández, del pueblo palestino, y Jesús Mendoza, pastor de Nicaragua. Ya regresamos, vamos a un corte y regresamos con más de el programa Política Actual y Espectáculos con el life coach José Antonio Tabora. ¿Qué podríamos mejorar en el periodismo costarricense? La prensa es sin duda la garante de todas las libertades. Decía Mirabeau, que el personaje famoso de la Revolución Francesa en 1789, que además es guillotinado también. La prensa, repito, es la garante del resto de libertades. Por eso admiro al presidente, que ha dicho claramente: defiendo hasta el derecho de mentir. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, amigos de 930 AM Radio Costa Rica? Les habla el Life Coach José Antonio Tabora para invitarlos a mi programa Política Actual y Espectáculos todos los lunes de 7 a 8 de la noche, y esta vez con los invitados muy especiales: el nuevo alcalde, don Diego Miranda, el vicealcalde, don Fernando Vega, y Yariela, vicealcaldesa por San José. No te lo puedes perder. Estos invitados muy especiales. Costa Rica está a la expectativa de esta entrevista exclusiva de 930 M Radio Costa Rica y el programa Política Actual y Espectáculos con el life coach José Antonio Tabora. No te lo puedes perder. Lunes 26 de febrero, 7 de la noche. Estamos en el siguiente bloque de mi programa Política Actual y Espectáculos con el life coach José Antonio Tabora, y quiero
recomendarles no perderse el próximo lunes mi programa de radio y televisión con 930 AM Radio Costa Rica y la exclusiva con don Fernando Vega, el vicealcalde actual por San José del partido que acaba de ganar la alcaldía de San José, y con el alcalde nuevo, don Diego Miranda, quien vamos a tener la exclusiva porque Costa Rica todo está a la expectativa de cuáles son las preguntas que yo le voy a hacer. Tuve esta semana en el Hotel Holiday Inn una entrevista con don Fernando Vega y me pareció una persona estupenda, además es mi vecino y me pareció una persona muy brillante, lleno de fe y que trae nuevas esperanzas y nuevas cosas extraordinarias que trae este partido Juntos por San José, que es un partido cantonal que se las trae porque vino a revolucionar Costa Rica, a nuestra capital, que además estamos deseando que hayan nuevos alcances, nuevas direcciones, y de este lunes en 15 días no se pierda la exclusiva con don Albino Vargas, el secretario de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados por San José. Bien, y seguimos con el programa, con este segundo bloque, y hay algo muy importante, Pastor Jesús Mendoza, sí, que es la parte de la lucidez que debe de tener una persona a la hora de tomar las decisiones en un campo político donde se mueve la brujería, donde se mueve el comunismo, donde se mueven los asesinatos, donde no se puede hablar porque se supone que se está irrespetando al gobierno, ¿verdad? Cuando estamos hablando de gobiernos donde usted no puede hablar porque no hay libertad de expresión, ¿verdad? Como aquí en Costa Rica, que es un país que gozamos de libertad de expresión. Bueno, mi programa es muy respetado y muy respetuoso porque yo soy un coach de vida y la gente me ve como eso, ¿verdad? Como un entrenador de vida. Sin embargo, cuando uno no tiene libertad de expresión, hay cosas que se pueden decir y que no se pueden decir. En la parte espiritual, don Jesús Mendoza, pastor, ¿qué cosas podríamos orar o cómo podríamos enfocarnos para que el pueblo de Palestina ya no siga sufriendo tanto? Bueno, una de las cosas muy importantes para que todo esto se acabe, ¿verdad? Para que todo esto termine, es que el pueblo del Señor se una. Dice la palabra del Señor que los discípulos querían echar fuera un demonio y no podían. Y Jesús les dijo, este género no sale sin ayuno y oración. Entonces, ¿qué pasa? Hay diferentes demonios, tanto como pequeños, tanto como grandes. O sea, demonios poderosos y demonios con menos fuerza. Entonces, hay demonios que se apoderan lamentablemente en el ser humano. La maldad existe, la brujería existe, estamos claros, la palabra es clara. Cuando uno le da la libertad y le abre puerta al enemigo, entonces viene Satanás, que el Señor lo reprenda, viene y se apodera de esa persona, de ese hombre o de esa mujer, bendito Dios, y de entre el enemigo, y se apodera y toma el control, tanto así que él dice, yo voy a comenzar a tener el control. Hay un, no sé si sería bueno tomarlo de esta manera o compararlo con esta manera. Había unos dibujos animados que eran dos ratoncitos. Decía, oh, Pinque, ¿qué vamos a hacer hoy? Tratar de conquistar el mundo. Hoy, ¿qué vamos a hacer? Tratar de conquistar el mundo. Entonces, ¿qué pasa? El ser humano quiere tratar de conquistar el mundo, ¿verdad? Pero vamos a enfocarlo en algo muy importante. Y eso importante es que el único que tiene el control, ¿verdad?, de todo este mundo, de toda esta tierra, dueño de todo esto, se llama el Señor Jesucristo. Entonces es el único que toma el control, pero para que Él tome el control de todo esto, ¿verdad?, tenemos que darle lugar al Espíritu Santo. Tenemos que dar lugar al Señor para que esto se acabe, la brujería, la hechicería, la macumbería, bendito Dios, los pactos satánicos y etcétera. Dice Efesios 6:10, vestido de la armadura de Dios, ceñido de la armadura de Dios, y estar firme, bendito Dios, ceñido de la coraza de la protección de Dios contra cualquier dardo, saeta del enemigo. Entonces,
En pocas palabras, llega un momento donde la iglesia tiene que unirse y orar por todos estos países que están pasando momentos difíciles. Don Pablo, ¿qué es el paradigma que se está derrumbando en nuestra civilización y en la política mundial y que se asoma en el amanecer que está precedido por tanta oscuridad en este momento? Y sí, está imponiéndose la oscuridad o tratando de imponerse, pero hay unas reservas en los pueblos y el pueblo palestino lo demuestra, que esa lucha, ya no como para dialogar con vos, ya no es una cuestión de salir a conquistar el mundo. El pueblo palestino lo único que quiere es conquistar, que entre la comida, que entre las medicinas, que cese el fuego y que cesen los bombardeos y tener una Palestina libre. Es algo muy, muy básico, no tan pretencioso como esos seres humanos que usted describe, de esa arrogancia por acumular y por ganarse de poder y de dinero. Pero ese paradigma yo creo que es el que se está cayendo. La gente quiere vivir, el buen vivir tranquilamente, vivir seguramente, vivir con trabajo, con vivienda, con salud. Es decir, ese es un... Don Pablo, ahora que ustedes han estado manifestándose en las calles, ¿han recibido algún rechazo? Muy poco, porque el pueblo costarricense es un pueblo que ama la defensa del derecho humano, la defensa de la paz. No se siente convocado por ese discurso de que acá lo que está es una guerra de religión, o enredado en esa retórica o ese discurso de que estamos levantando realmente los valores de la civilización al estar matando a mansalva a miles de niños y a miles de gente. Nadie se lo cree en Costa Rica eso, aunque no simpaticen con el pueblo palestino. Pero hay una cosa muy fuerte en Costa Rica que... Por eso mismo, ese gobierno, en la expresión de su canciller, pues lo dice claramente. Es decir, Costa Rica está por el cese al fuego inmediato ya. Bueno, hay algo muy importante que ustedes no saben, que don Pablo Hernández es un filósofo, ¿verdad? Don Pablo es un filósofo que está hoy haciendo sus comentarios, y además que es un representante solidario del pueblo palestino en Costa Rica. ¿Cómo llegó usted hasta ahí? O sea, ¿qué lo motivó? Usted dijo, no, yo necesito apoyar esto, y yo voy a solidarizarme con esta raíz, con este pueblo, con lo que ellos está pasando. ¿Qué lo llevó a usted a sentirse parte del pueblo palestino? Y porque ese es el pueblo vanguardia de la lucha de la humanidad y de la lucha de todos los pueblos. Es un pueblo que incansable, que resiste todo el tiempo y que ha resistido estos 75, 76 años y que no deja de elevar sus papalotes buscando esa esperanza de tener esa libertad, de seguir haciendo culto a su comida, a sus aceitunas, a su pan pita, a ese ligamen solidario de defensa de la identidad palestina. Y eso es algo que está ahí como un referente para todo el mundo. Hoy iba caminando por el centro de San José, por la Plaza de la Cultura, paseando a mi perra, ¿verdad? Y cuando le iba paseando, dicen, señor Tabora, y yo me asusté un poco, ¿verdad? Y me acerqué, yo dije, sí, ¿qué le puedo ayudar? Y me dice, quiero decirle que yo veo todos sus programas, me dijeron. Y yo le dije, muchas gracias. ¿Y hoy a quién tiene? Me dijeron. Yo le dije, hoy tengo el pueblo palestino y un pastor invitado en el programa. No se lo pierda. Y dice, claro que lo voy a ver. Entonces quiero darle un agradecimiento muy especial a todos los seguidores del programa Política Actual. Y quiero preguntarle esto a don Pablo Hernández, ¿verdad? Representante del pueblo palestino, filósofo. ¿Cuáles
aparecen como salidas o pistas para encontrar una salida a esta situación en Palestina y en Gaza y en particular? Y lo primero es lo primero, que cesen los bombardeos, que cese el fuego ya. Eso es lo primero, ¿verdad? Lo segundo es que junto con este cese al fuego ingresen sin ningún impedimento todos los convoyes de comida, asistencia médica, todos los medicamentos, todo lo que sirva para recuperar lo que ha sido perdido y arrasado por el bombardeo siniestro de las fuerzas militares israelíes contra este pueblo. Y luego una búsqueda de una salida, pero la salida la ha estado ahí planteando durante muchos años sin ser atendida, es la salida de que hayan dos estados. O sea, el reconocimiento del Estado de Israel, el reconocimiento legítimo y real del Estado palestino. Lo que pasa es que eso cada vez se torpedea más y cada vez aparece mucho más lejano, porque no tanto por la acción del pueblo palestino, sino porque el mismo Estado sionista se está haciendo su propio hueco y se está enterrando. O sea que quien va cada vez haciendo más lejana la posibilidad de una convivencia de dos estados es el Estado israelí. Vamos a hacer la siguiente pausa y cuando regresemos vamos a preguntarle al pastor Jesús Mendoza en la parte espiritual qué puede él recibir del Espíritu Santo, de lo que se mueve en esa situación, en esta guerra, y a don Pablo Hernández, el filósofo, representante del pueblo palestino, por qué la ONU no puede hacer nada ante esta situación. Ya regresamos con más de política actual y espectáculos con el life coach José Antonio Tabora. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Amigos de 930 AM Radio Costa Rica, les habla el Life Coach José Antonio Tabora para invitarlos a mi programa Política Actual y Espectáculos todos los lunes de 7 a 8 de la noche, y esta vez con los invitados muy especiales, el nuevo alcalde, don Diego Miranda, el vicealcalde, don Fernando Vega y Yariela, vicealcaldesa por San José. No te lo puedes perder. Estos invitados muy especiales. Costa Rica está a la expectativa de esta entrevista exclusiva de 930 M Radio Costa Rica y el programa Política Actual y Espectáculos con el Life Coach José Antonio Tabora. No te lo puedes perder. Lunes 26 de febrero, 7 de la noche. Estamos en el siguiente bloque de mi programa Política Actual con el Life Coach José Antonio Tabora. Me preguntaba don Pablo Hernández, filósofo, representante del pueblo palestino, que cómo financio mis programas de televisión, radio y prensa. Le estaba contando que yo soy líder de Comunidad Profética Crece, que es un grupo de profesionales interdisciplinarios, ¿verdad? Y además tenemos políticos asociados y gente que nos colabora para que el enfoque de la parte política no sea tan negativa. ¿Por qué? Porque cuando la gente habla de política, habla de corrupción. Usted dice política igual corrupción, y no necesariamente. Vea que usted viene a defender el pueblo palestino hoy, y yo pude entrevistar en Grupo Extra a don Amir, el cónsul de la Embajada de Israel, y Dios me pone al cónsul de la Embajada de Israel y al representante del pueblo palestino y a un pastor que viene de Nicaragua. Pero tiene que ser un enfoque positivo. ¿Por qué? Porque no todo tiene que ser guerra, no todo tiene que ser asesinato, no todo tiene que ser muerte y no todo tiene que ser negativo. Y alguien tiene que buscar la parte positiva, y ese soy yo, ¿verdad? Entonces creo que Dios nos da libertad de expresión en Costa Rica. Muchos países no gozan de lo que hoy estamos haciendo. Quiero mandar un saludo muy especial a don Amir, el cónsul
de la Embajada de Israel, al cual entrevisté en mi programa Política Actual, donde estaba en Grupo Extra. Él me dio la exclusiva, lo conocí en el 75 aniversario de la Embajada de Israel en Costa Rica. Nos conocimos, lo entrevisté y vea que hoy puedo entrevistar al pueblo palestino, pero eso es lo que hace Costa Rica, ¿verdad? Que nos da esa libertad de expresión, de poder hacer muchas cosas y poder entrevistar también a don Jesús Mendoza, pastor que viene de Nicaragua. Pastor, la parte espiritual para mí es muy importante. ¿Por qué? Porque hay cosas que en lo natural nosotros no vemos, pero en lo espiritual se mueven cosas, ¿verdad? La palabra de Dios dice que nuestra lucha no es contra principados, sino contra potestades y contra huestes de maldad, ¿verdad? La palabra de Dios dice que es una guerra, estamos en una guerra completamente espiritual. Para muchos no creen que sea una guerra religiosa, pero para otros lo ven como una situación que es bíblica, que está escrito, ¿verdad? Y que hoy estamos viviendo épocas apocalípticas, ¿verdad? Que están escritas en la Biblia y que de repente hoy las estamos viviendo. Amén, así es. Como lo repetía usted, como lo decía usted, lo repito, esto no es contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades de las regiones celestes. Una de las cosas muy importantes en todo este asunto, este tema, la verdad que sí, tal vez uno no lo pueden ver, ¿verdad? Carnalmente, físicamente, porque tal vez no están conectados en el espíritu de lo que se está viendo en esa guerra en Palestina. Pero si nosotros lo vemos en la área espiritual, vemos que ahí hay demonios, principados, potestades, huestes, que comienzan a tomar control, que hay algunos que no creen eso. Hay unos que no creen eso y dicen, no, esto es culpa de otro. Es más, llegan tanto así que dicen, es culpa de Dios. ¿Cómo que Dios es amor? ¿Cómo que Dios hizo los cielos y la tierra y Él manda este castigo a este país, a esta nación? Entonces llega un momento donde uno tiene que ver de la maldad se ha multiplicado en este mundo. Y entonces volvemos al punto donde nosotros llegamos y le damos la libertad más a las cosas espirituales oscuras que a las espirituales de la luz, que es el Espíritu de Dios. Entonces venimos y nosotros vemos, en el caso de nosotros, que andamos sometidos, andamos con Dios, leemos la palabra, oramos, ayunamos, le pedimos a Dios por todas las naciones, clamamos a Dios por todas las naciones, le pedimos a Dios que tenga misericordia por todas las naciones que están pasando momentos difíciles, y le decimos al Señor estamos rescatando almas en este momento. Amén. Estamos arrebatando, como dicen. Amén. Estamos arrebatando, estamos buscando las almas del Señor. Amén. Porque sabemos que ahí está alguien que nadie lo cree, que es Satanás, el principado, un potestad, un demonio, que viene y toma el control del ser humano, de ese gobernante que está ahí y dice, haga maldad, mata al ser humano, haga la guerra. Odio, rencor, resentimiento. Pastor Jesús Mendoza, ¿se puede contrarrestar esto? ¿Uno puede pelear la batalla en el mundo espiritual para poder contrarrestar las artimañas del enemigo? ¿Usted cree que todavía podemos luchar contra situaciones tan fuertes que está viviendo el pueblo palestino e Israel? Claro que sí. Mientras Palestina le dé el lugar, mientras Palestina le dé el espacio al Espíritu de Dios, mientras Palestina le dé la autoridad y le dé el control a Dios, yo creo que sí. Don Pablo, ¿por qué la ONU no puede hacer nada ante esta situación y otras instituciones como la Corte Interamericana cobran más protagonismo en este momento? Sí, ante una ONU donde esa contradicción entre ese poder hegemónico que no quiere ceder y que hace todo lo posible por mantenerse de cualquier manera impulsando las guerras, las agresiones, como en este caso. Usted como filósofo, ¿usted piensa que es una guerra sin sentido? No, tiene un sentido para ellos, en el sentido de buscar su poder,
Sí. de afirmar su poder. Así es. Pero ante esa situación la ONU pues tiene un mecanismo que existió en otro momento y que era de la coexistencia pacífica entre potencias después de la Segunda Guerra Mundial, y que se saldaba ahí más o menos en algunos acuerdos o convenios, pero ahora es agarrado del pelo entre estos hegemonistas y otros que dicen que no se puede. Don Pablo, ahora que estamos viendo en Costa Rica que hay tantos asesinatos, ¿verdad? Vamos por más de 84 asesinatos en este año, estamos en el mes de febrero, solo ha pasado un mes, ¿verdad? Y el año pasado más de 834 asesinatos. ¿Usted cree que nos vamos pareciendo más a todas estas batallas que se ven internacionalmente? Costa Rica está en una crisis mundial, somos parte de una situación que venimos aprendiendo de otros países, o estamos en una extrema situación donde tenemos que ver qué hacemos. ¿Todavía podemos respirar democracia en Costa Rica, don Pablo? Es que la base de todas estas situaciones de violencia está en la desigualdad social, en la desigualdad económica, en la injusticia, en la opresión entre un sector y otro desvalido o no reconocido en sus derechos. Eso lo que va a generar es violencia, y eso es lo que vemos en Palestina. O sea, un país que se le dijo que podía constituir un Estado y nunca le han permitido hacerlo, ¿sí? Porque en la resolución de la ONU del 49 se hace la partición y se le da una proporción del territorio desigual y desventajosa, pero hubo una división de crear el Estado de Israel y el Estado palestino. El Estado palestino todavía no existe. O sea, no está totalmente ocupado por las fuerzas israelíes, en guerra todo el tiempo, y eso va a generar desigualdad, va a generar condiciones como las que está viviendo el pueblo palestino desde hace muchos años, que es el apartheid, ese apartheid que vivieron los negros sudafricanos por parte de los colonos Boer, blancos en Sudáfrica durante mucho tiempo, hasta que con la guía de Mandela lograron su liberación. La injusticia, si no se resuelve, es la que va a parir violencia y crimen, asesinato. Eso hay que ir al meollo del tema. Cada vez nos vamos pareciendo a un país comunista, ¿verdad? Porque de repente vemos como situaciones que antes no vivíamos. Aquí, vea, ¿qué respuesta ha recibido Costa Rica ante estos hechos? ¿Qué respuestas vemos? Lo que pasa es que yo no sé de qué país comunista. Yo no sé, yo creo que en Nicaragua las religiones tienen libre expresión y ahí hay las iglesias y predican. Bueno, y las noticias dicen que no. Las noticias en este momento están cerrando las iglesias católicas, invadiendo los partidos políticos y el gobierno de Nicaragua, entrando a las iglesias y cerrándolas. Pero no todas las iglesias, porque las iglesias evangélicas, ¿por qué se salvan de eso? También están en esos procesos. Es que ellos no don se meten, Pablo, se meten con la política. No, don Pablo, en este momento la religión nicaragüense está siendo perseguida por el gobierno. Sí, pero ¿qué hacen los religiosos al meterse a alentar a movimientos como los movimientos estos de los tranques, que eran movimientos de gente criminal que mataron y prendieron fuego a activistas sandinistas? ¿Qué nos tocaría a nosotros solamente en Costa Rica? por ser Don Pablo, sandinistas? a nosotros en Costa Rica, ¿qué nos toca hacer? Respetar. Y la base sí es respetar. Tolerancia y respeto. Y eso es lo que pedimos en Palestina. Respeto a la integridad y a la integridad humana, a la identidad cultural, a la identidad como país, como nación, con su derecho de ser libre y de constituirse como un Estado. Don Pablo, ¿cuáles son las propuestas de la red de la solidaridad con el pueblo palestino y para qué impulsar la paz? Y nuestras propuestas pues son las de apoyar, sostener, divulgar y fortalecer
todas las demandas que tenga el pueblo palestino. A nosotros no nos metemos en qué, si es que tiene que hacer 2 estados o un solo estado, o qué salida le va a dar el pueblo palestino. El pueblo palestino tiene su absoluto derecho, y se lo respetamos, a autodeterminarse y definir ellos lo que quieren. Nosotros, como solidarios, lo único que hacemos es una absoluta entrega de nuestras posibilidades de solidaridad sin condiciones, a que el pueblo esté rodeado de ese cariño, de ese amor, de esa solidaridad. Acabamos de hacer un festival artístico, recaudamos 1 millón de colones en un festival artístico, precisamente en el departamento ecuménico, que tiene que ver con la religión, de investigaciones. Recogimos 1 millón de colones. ¿Para qué? Para darlas a la agencia de la UNRWA, que es la agencia de refugiados de las Naciones Unidas, para atender a Palestina. Es decir, no es solamente que andamos en la calle gritando, sino también buscamos, dentro de las condiciones limitadas que tenemos, pero darle un ejemplo de solidaridad efectivo. Voy a hacer una nueva pausa, y cuando regresemos vamos a preguntarle a don Pablo Hernández, filósofo, representante del pueblo palestino en Costa Rica, vocero, cuáles aparecen como salidas o pistas para encontrar una salida a esta situación en Palestina y en Gaza en particular. Ya regresamos con más de política actual y el life coach José Antonio Tabora. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, amigos de 930 AM Radio Costa Rica? Les habla el Life Coach José Antonio Tabora para invitarlos a mi programa Política Actual y Espectáculos todos los lunes de 7 a 8 de la noche, y esta vez con los invitados muy especiales: el nuevo alcalde, don Diego Miranda, el vicealcalde, don Fernando Vega, y Yariela, vicealcaldesa por San José. No te lo puedes perder. Estos invitados muy especiales. Costa Rica está a la expectativa de esta entrevista exclusiva de 930M Radio Costa Rica y el programa Política Actual y Espectáculos con el Life Coach José Antonio Tabora. No te lo puedes perder. Lunes 26 de febrero, 7 de la noche. Bien, estamos en el último bloque de mi programa Política Actual y Espectáculos con el Life Coach José Antonio Tabora, y tengo a mis 2 invitados de lujo: el pastor Jesús Mendoza, que viene especialmente de Nicaragua, y don Pablo Hernández, filósofo, representante del pueblo palestino en Costa Rica. Pastor Jesús Mendoza, cuando estamos hablando de la parte espiritual y de repente hay ataques del enemigo, ¿verdad? Que usted ve que se bloquean, que las finanzas, que la comida, que los viajes, que la reputación, que la salud, que las puertas que se cierran, y de repente vemos a un país, a un pueblo como Palestina y como Israel, y entonces los problemas y los bloqueos que tenemos se convierten en pequeñitos, en ver semejante situación que están pasando ellos. ¿Cómo podríamos contrarrestar esta parte espiritual orando, arrebatando, ¿verdad? Y dirigiendo la parte espiritual para poder derribar las artimañas del enemigo? Una de las cosas muy importantes es la oración. La oración, tener una comunicación con el Señor para que Él comience a tomar el control de toda esta situación, de verdad, porque de repente muchas veces viene el enemigo y comienza a cerrar las puertas. Comienza a cerrar la puerta, no solamente en lo espiritual, sino en lo económico. Correcto. ¿Verdad? No solamente en lo económico, sino en todas las áreas, estudios, medicamentos, como decía el varón, y etcétera. Nosotros como hijos de Dios, como cristianos evangélicos, bendito sea Dios, como representantes del reino de los cielos, bendito sea el nombre de Dios, nosotros tenemos que creerle al Señor
de lo que Él no ha dicho, de la promesa. Por ejemplo, Hechos capítulo 2, bendito Dios, habla que Jesús prometió la venida del Espíritu Santo. Entonces, ¿cómo ellos ganaron? ¿Cómo ellos invocaron? ¿Cómo ellos hicieron que esa promesa viniera? ¿Cómo ellos creyeron en esa palabra? Comenzaron a orar, comenzaron a clamar, comenzaron a interceder y ellos se aferraron a algo y fue a la palabra de Jesús, que le dijo, le prometió que iba a venir el Espíritu Santo sobre ellos. Entonces ellos se aferraron a la palabra de Jesús. Entonces nosotros nos aferramos, nosotros nos agarramos, nosotros nos empoderamos de la palabra del Señor, orando por aquellos que están pasando momentos difíciles, no solamente en Palestina, porque en África también pasan momentos difíciles y duros, que no hay agua, que no hay comida, que la gente se está muriendo de diferentes enfermedades. Y hay misioneros que van y si arriesgan su vida a ese país, a esas naciones, y van a dar la palabra para que la palabra del Señor comience a entrar en esa nación, para que tal vez el ser humano comience a tener un poquito de inteligencia, de conocimiento, es decir, necesito a Dios. Entonces, creo yo que la oración, buscar al Señor, orar por esas naciones, clamar al Señor que tenga misericordia de todos ellos, de todos nosotros, para que Él comience, a hacer su trabajo. Entonces nosotros como cristianos, como presentadores del Espíritu de Dios, como embajadores del Señor, nosotros nos toca orar, clamar, interceder, o sea, sin cesar, ¿verdad? Sin cesar. Dice la palabra que Daniel oraba 3 veces al día. Entonces, lamentablemente hay personas, hay cristianos, hay evangélicos que casi no oran. ¿Ya? Entonces necesitamos orar por las naciones para que Dios detenga cualquier artimaña del enemigo y pueda pasar la comida, pueda pasar los medicamentos, pueda irse a predicar la palabra, pueda manifestarse el Espíritu Santo en toda esa área, bendito Dios, de las situaciones que están pasando en el mundo entero, no solamente, vuelvo y repito, en Palestina, en el mundo entero. No olvidemos algo muy importante, que la venida de Cristo está cerca y estamos viviendo en los últimos tiempos. Amén. Es necesario que pase todo esto. La palabra lo dice, pero todavía no es el fin. Que nos toca a nosotros unirnos. Vuelvo y repito, la iglesia tiene que unirse. La iglesia tiene que estar en un solo sentir, como en el día de Pentecostés, bendito Dios, en ese aposento alto. Dice la palabra que estaban unidos, juntos, unánime, un solo sentir. Así tiene que estar la iglesia, clamando, intercediendo, para que venga Dios, descienda sobre la tierra y detenga todas esas huestes del enemigo, para que pueda Dios manifestarse en esa área. Sí, hay un video que me llegó sobre la posición de Costa Rica que nos enorgullece, dice el pueblo palestino en Costa Rica, ¿verdad? Donde aparece el canciller de la República, Arnoldo André Tinoco, manifestando sobre la política de Costa Rica ante la situación en Gaza, ¿verdad? Esto es muy importante que lo sepamos todos, ¿verdad? Cuando hablamos de opinión y cuando hablamos de oposición, todas las opiniones, la tolerancia, la democracia en la que Costa Rica vive todavía, ¿verdad? No es lo mismo que viven en otros países, ¿verdad? Yo puedo salir con mi perro a pasearlo, puedo expresarme en este programa de política actual como quiero expresarme, sin saber que afuera me van a poner una bomba o que me están esperando para matarme por mi expresión el día de hoy, ¿verdad? Don Pablo, representar al pueblo palestino en Costa Rica ha sido también un orgullo para usted, ¿verdad? Lo defiende con mucha pasión, con mucho cariño, con mucha estabilidad y además con mucho conocimiento. ¿Cuál es su mensaje para todas las personas palestinas que están en Costa Rica y en Centroamérica y que de repente han sufrido alguna situación muy difícil con sus familiares, con gente que querían, que a lo mejor murieron en toda esta situación? ¿Y cuál es el mensaje que le deja usted
a toda la población costarricense que ha venido a solidarizarse como usted con el pueblo palestino? Y es continuar, continuar las acciones, continuar la lucha, continuar la resistencia que hablaba al principio. Ese es nuestro mensaje, porque si no hay ese combate, bueno, Jesús lo pone en el plano espiritual, Sí. en el plano del combate contra ese maligno, con esa... Para el pueblo palestino, el maligno es Netanyahu, que está destrozando la vida. Y entonces, pues, de alguna manera, pues, y recurriendo a algún decir bíblico o relacionado con las creencias, pues, que viene de la sabiduría popular, pues, a Dios rogando y con el mazo dando. Entonces, porque sí, hay que, pues es absolutamente válido rezar y pedir, como pide también el pueblo palestino, Sí. dentro de su religión musulmana. Claro. Pero también hay que tomar acción y luchar y tomar iniciativas, y todo lo que se pueda hacer, la gente que repostea, que pone comparte posteos sobre la situación de denuncia de lo que está ocurriendo, etcétera, hasta el que va a acompañarnos en las marchas. Hay una gama de posibilidades para Sí, participar. Pastor Jesús Mendoza, ¿cuál es el mensaje suyo hacia toda la población palestina hoy, verdad, que está escuchando mi programa Política Actual y que está sufriendo con toda esta situación? Bueno, mi consejo es, profeta, que el pueblo palestino tiene que dejar su religión a un lado, ¿verdad? Y dejar que... Esto no viene desde ahorita, ni esto viene de hace tiempo, de hace años, de hace siglos. Esto viene de la situación de Palestina. ¿Por qué? Porque ellos no han dejado de entrar al Espíritu de Dios en su vida. Porque, como lo decía el Silofo, que llegó un momento donde ellos, ¿verdad?, rezan a su Dios o piden por su religión. Ellos se aferran a lo de ellos. Nosotros no. Nosotros nos aferramos a todos, que la palabra entre. Entonces, mi consejo es que Palestina, la nación de Palestina, tiene que abrirle la puerta. Dice Apocalipsis 3:20, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si aquel oye mi voz, escuche bien esto, si aquel oye mi voz y abre la puerta, entraré, cenaré con él y él conmigo. Muchísimas gracias a mis panelistas de esta noche. Gracias por su opinión respetuosa a cada uno de los invitados. Buenas noches. Bendiciones. Desde 930 AM Radio Costa Rica habló para ustedes Life Coach José Antonio Tabora. Hola amigos de 930 AM Radio Costa Rica, les habla el Life Coach José Antonio Tabora con mi nuevo programa de radio Política Actual y Espectáculo. Entrevista a artistas de la farándula, cine, teatro, moda, políticos, jueces, abogados, fiscales, alcaldes, presidencia de la República. No te lo puedes perder todos los lunes a las 7 de la noche. Política Actual y Espectáculos con el Life Coach José Antonio Tabora.